yo tendré mis críticas al lenguaje, a la manera en la que se está implementando el lenguaje inclusivo. Habrá otras personas que dicen que sí funciona, no sé, o sea, sí se vale debatirlo, pero a final de cuentas, creo que el punto principal aquí es entender qué significa incluir a todos y respetar la diversidad, como decía Edna, ¿no? Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos de vuelta a Femnormal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y como que ya nos hacía falta un estreno, ¿no? Sí, es como nos pasó la vida, pero que conste que siguen los estrenos. Sí. No los hemos abandonado. No, nos vamos un ratito y luego regresamos, y así estamos. Pues la temporada continúa y ahora decidimos que ya es hora de hablar sobre el lenguaje incluyente, inclusivo, como le quieran decir. Esta cosa que nos quieren hacer creer que es una moda, pero nosotras sabemos que no es una moda y les vamos a decir por qué. Sí, que creo que además para empezar podemos ñoñar con dos cosas. Uno, Sí. ¿qué es lenguaje inclusivo y qué es lenguaje no binario? Porque además también el lenguaje inclusivo es una sombrilla, ¿no? Sí. Y creo que la gente normalmente asume que decir amigue o compañere es lenguaje inclusivo, que es una parte, pero en realidad es lenguaje no binario. Como todo en el podcast, es otra oportunidad para tocar pues este clasismo, misoginia interiorizado que tenemos. O sea, se nota por la manera en la que reaccionan ciertas personas, cof, 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 los RAE, a la hora de escuchar las Es y las X, ¿no? Yo creo que para empezar se vale decir y que todos sepamos y ya aceptar que el lenguaje y el idioma siempre han evolucionado. Nosotros no hablamos el español que nos vinieron a imponer los colonizadores, no hablamos el lenguaje, en su mayoría en México no hablamos las lenguas originarias por precisamente sufrieron este borrado histórico y han luchado por preservarse. Váyanse quitando esta idea de que el lenguaje es un ente inalterable, que se tiene que respetar y besar los pies y defender a toda costa, porque no. El español es un idioma colonizador, gente, ¿ok? Aunque no lo fuese, lo cierto es que el español mexicano no es el español de la RAE ni el español de España, ¿no? Creo que a estas alturas del partido ya debemos aceptar que es muy diferente, es tan diferente que los españoles le tienen que poner subtítulos a películas de América Latina porque ya no entienden los distintos, las distintas variantes del idioma, ¿no? Cada vez se me hace muy extraño, pero bueno. No, sí, pero es que creo que tú lo dijiste perfectamente bien ahorita, Edna. Es el español mexicano, porque hay español uruguayo, paraguayo, español de España, gente, o sea, el español Sí, no es una sola cosa. Bueno, más bien la lengua, porque también sucederá en inglés y en francés, o sea, el francés de Francia no es el mismo que el francés en Canadá ni el francés del Caribe, o sea, mi punto es que el bagaje regional, histórico y cultural del idioma es igual de importante que el idioma y las palabras en sí. Sí, no, y además tenemos que, como siempre, hacer hincapié en la diversidad, ¿no? El español de Jalisco no es el mismo que el español de Ciudad de México y ciertamente no es el mismo que el yucateco. Así O es. el de Monterrey, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? Y creo que nosotras que nos movimos en el mismo país pero una distinta región, somos testigos de eso, ¿no? De cómo moverte nada más de región, incluso en el mismo país, implica que ya hay cosas que no entiendes y que tienes que aprender. Y también decir, es un buen tema para analizar nuestro clasismo, porque aquí también se entrelazan el acento, el slang, la manera de pronunciar las palabras, etcétera, 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 ¿no? O sea, por ejemplo, usando algo como que a todos nos han metido en la cabeza que es como de, entre comillas, baja educación. Si le agregas la S al final de todas tus palabras, inmediatamente te tachan de que no sabes hablar. Pero sobre todo cuando ocurren los verbos, ¿no? Que dijiste, estuviste, que ajá, es como esta cosa que nos taladraron y hace poquito hubo incluso esta polémica de
no, es que el gobierno está rebajando la educación porque consigna en un libro de español, creo que de primaria, ya no me acuerdo ni de qué grado, que hay un uso válido del dijiste, estuviste, usaste. Y es como, pues ok, a lo mejor no es como el uso de la academia, pero pues Exacto. mucha gente lo usa y es un uso válido y existe, ¿no? O sea, consignar que existe no es degradar el idioma ni mucho menos. No, 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 pero, o sea, precisamente por eso de aceptar que existe, es como parte de esta aceptación la importancia de la cultura o o de la región en el idioma. Porque, por ejemplo, para mí, bueno, nosotras que somos del centro de México, o sea, escuchar las eses al final de los verbos era como muy común en ciertas partes de la ciudad o así, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Jalisco, bueno, el tiempo que llevo en Guadalajara casi no lo he escuchado. Piénsenlo de esta manera, tanto que la RAE luego tiene que andar aceptando y quitando acentos y usos de palabras, porque, por ejemplo, a mí el equivalente de la S, yo creo, o en el final de los verbos, por ejemplo, cuando se empezó a aceptar así el imprimido, yo me daba de topes. Porque decía, ¿por qué? O sea, toda la vida a mí me dijeron que era impreso y ahora todas esas correcciones, ahora tengo que aceptar que es imprimido. No manches, no. Y me daba como me daba el algo, así me daba el infarto de la vida por el lenguaje, pero al ir deconstruyendo un poco este lado, me empecé a dar cuenta de que si se empiezan a aceptar estos usos y costumbres es precisamente porque el lenguaje está evolucionando y no es que lo estemos usando mal y se resigna la academia, no, es que de verdad la academia está tan alejada de la realidad, a veces le tenemos que recordar a las personas que llevan como todos estos registros que el lenguaje es vivo y ya evolucionó sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, no es que se resignen y eso, es que simplemente se tardan en aceptar los cambios. No, que además, creo que también, más allá de estos señoros rígidos que existen en todos los procesos de investigación y académicos, y lo sabemos y no lo vamos a negar, también eso habla de la relación que tenemos las personas de a pie con la academia, ¿no? Porque lo cierto es que la lingüística no, estoy buscando como las palabras correctas aquí. Muy Es importante. la ciencia del lenguaje y consigna cómo se usa y estudia cómo cambia el lenguaje, ¿no? No es como que primero ellos ponen las reglas y luego sacan una regla y ahora las vamos a implementar. El trabajo real de un lingüista es recoger todos los usos y modificaciones que tiene el lenguaje, estudiarlos y después consignarlos, ¿no? Y decir, bueno, si tú vives en determinadas colonias populares de la Ciudad de México, es muy común que la gente diga dijistes, vistes, y es un uso que denota cierta clase social, cierto lugar en el que vives, pero sin juzgarlo, ¿no? Es una consignación científica. O si tú vives en Yucatán, vas a notar que se usan muchas palabras maya mezcladas con el español y ocurre por A, B, C y D, ¿no? Es una consignación científica, no es como que ellos nos digan, el lenguaje se tiene que usar así. Creo que también existe ese gran malentendido y por eso tienes a esta gente como, pues sí, los RAEs, es que la RAE, pero es que la RAE no regula, amigo, la RAE consigna, sugiere, pero no regula cómo se puede o no usar el lenguaje, ¿no? No tiene ese poder, y menos en países que no son España, pero bueno. Pero es que es eso, o sea, tú dices, es que la RAE, o sea, la RAE ni siquiera está aquí en México, para empezar. Como dices, es una institución que estudia y consigna, pero la toman como estandarte. Creo que muy Sí, pocas claro. veces, y creo que lo voy a buscar porque sí me dio muchísima risa. Cuando empezó toda esta polémica de compañere y por qué tenemos que respetar si alguien te pide que uses un lenguaje no binario cuando está mal y suena mal y está mal escrito y las faltas de ortografía y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que la usan de estandarte. Creo que muy pocas veces he visto que una academia como la RAE haya tenido que salir a decir, sí, no, esto es cuestión de respeto, aquí nosotros no metemos las manos. O sea, sí salió un tuit de ellos.
Sí, no, Los voy es a que tal cual, o buscar. sea, la Ajá. RAE existe el tweet, lo podemos buscar después, pero el tweet existe y es real, ¿no? Y la RAE dice, Sí, bueno, si una persona te pide que te dirijas a ella de determinado modo, nuestra es por sugerencia es que respeto. respetes lo que esa Ujú. persona quiere y te dirijas a ella de ese modo, ¿no? Que además Sí, también alguna vez alguien preguntó sobre traducciones y decían, bueno, si en, no sé, inglés, francés, el idioma original del texto o del producto cultural se utiliza el lenguaje neutro o no binario, nuestra sugerencia es que el traductor respete eso y que lo haga en ujú, no binario. ujú. Ya las herramientas que tengas que usar como traductor son distintas, y son complicadas, pero ahí están, ¿no? O sea, la sugerencia es que se respete. Pero los Sí, señores de la RAE, bueno, o sea, no de la RAE, sino los que usan a la RAE como su estandarte, es que la RAE no lo aprueba, es como pues tampoco lo condena ni lo rechaza, amigo, porque no es su papel. Que te exacto. agarres a eso para defenderlo es medio, pues, ignorante en el más tranquilo de los casos, ¿no? Ajá, pero también es muy patriarcal, porque, o sea, nosotros nos taladraron y entendemos el mundo como una pirámide. Entonces, si hay un lenguaje, ¿no? Usando a las escuelas como ejemplo, si hay un lenguaje es que alguien te enseñó cómo usarlo bien en la escuela. En la escuela había un maestro, el maestro tenía todo el conocimiento. Ahorita, en la vida adulta, no funciona así, ¿no? El sistema educativo tiene sus desventajas y ventajas, pero por ejemplo en el día a día cuando estás así de que, ay, ¿cómo se escribe esta palabra? O ¿cómo se dice esto? Lo buscas en Google y así, o sea, no es como que haya un experto al que puedas acudir, que de seguro los hay, pero como en tu día a día no es algo que tú busques, ¿no? Es como cuando había enciclopedias y decían, ah, sí, si viene en la enciclopedia debe ser cierto. Así no funciona el internet. No, Entonces, ojalá, pero no. como no hay ajá, como no hay una cabecilla que cuide el lenguaje y lo más cercano que la gente interpreta para ese puesto es la RAE, pero como estamos diciendo, no es su trabajo estar monitoreando y corrigiendo gente. Pero como entendemos el mundo de una manera jerárquica, tiene que haber una cabeza y eso es patriarcal. O sea, alguien me tiene que venir a decir, explicar y exigir cómo le tengo que hacer. O sea, no Bueno, puede ser que ni en eso puedan abrirse tantito y entender el modo horizontal, ¿no? De que el conocimiento se va pasando de boca en boca. ¿sí sabían que tenemos una Academia Mexicana de la Lengua? O sea, si a esas nos vamos, O sea, aparte malinchismo. ajá, o sea, si a esas nos vamos, tenemos una Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Que hace pues, lo mismo que la RAE, entre comillas, cuida y difunde el buen uso de la lengua española, ¿no? Pero si es como, pues tenemos una Academia Mexicana, ¿por qué la RAE? Por el malinchismo y el clasismo, a final de cuentas todo se regresa a eso. Sí, no, no, y de verdad sí creo que hay como un asunto de ignorancia que tampoco es como juzgar, ¿no? O sea, yo entiendo que estas son como cuestiones muy sensibles para nosotras, porque pues si eres, no sé, periodista, comunicólogo, lingüista, filólogo, traductor, intérprete, pues los idiomas, la lengua y el correcto uso es de cierta forma tu herramienta, ¿no? Y es algo con lo que estás muy clavado, así como los arquitectos están muy clavados en las construcciones, los materiales, los edificios, bla, bla, bla. O sea, sí entiendo que es como nuestro campo de acción profesional y para nosotras es un tema muy serio y muy delicado, pero también es eso, ¿no? O sea, no hay un debate claro, serio, educado al respecto del lenguaje inclusivo y el lenguaje no binario. Nada más hay quejas de señores de ña, 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 esta es una minoría a la que no quiero voltear a ver, no quiero respetar y no le quiero reconocer sus derechos, ¿no? Ujú. Básicamente. Pero no, como no te lo quieren decir así de frente, que a final de cuentas si lo hicieran podríamos avanzar un poquito más en el debate, pero como no quieren decir, ah, es que yo no quiero respetar sus derechos, se inventan un discurso de estoy defendiendo nuestro idioma. O sea, yo estoy en el lado correcto. Así Y que dices, además no, que a veces es muy complicado, porque una vez me estaba peleando con alguien de la familia que era así como, es que no, ¿por qué voy a deformar el idioma? Yo soy un purista del lenguaje, me defino como tal y lo voy a usar correctamente. Y yo le dije, bueno, pues entonces deja de usar extranjerismos, escribe jeans con Y así como suena porque es lo que dice la RAE, ¿no? O nada más es donde sí te conviene.
Claro, sí, por lo regular es donde sí les conviene. Sí, no, es que además Sí, es como se pone en esta playera, soy un purista del lenguaje, pero no son realmente, ¿no? O sea, si no. fueran puristas, sabrían lo que eso significa dentro de un contexto lingüístico, pero por supuesto que no lo saben, porque no estudian lingüística. No, mira, tan no lo saben que tenemos en museos en todo el mundo y muchos en este país. O sea, tenemos piezas, libros viejos, tablas con escritos, etcétera, etcétera. O sea, todos estos vestigios de cómo se escribía y cómo se hablaba antes. Y son piezas de curiosidad, de que las vas a ver a un museo y los intentas leer, nadie les entiende, te cagas de la risa y dices, ay, qué chistositos eran. Y obviamente no somos puristas del lenguaje porque ha evolucionado tanto que ya ni siquiera podemos leer a simple vista lo que se escribió en el siglo XII, XIII, XIV, ¿sabes? Como que sí tienen que, o sea, como que sí, como dices, tienen que sentarse a cuestionar por qué usan la palabra purista, porque ni siquiera el idioma español que ellos hablan y digamos, si crecieron en los 50, 60 y así, ni siquiera ese es el español puro, porque ya para ese entonces, por el crecimiento económico y cultural en México, ya se estaban filtrando anglicismos, ya había slang, ya había como frases, ay, ¿cómo les dicen estas frases? Como de doble sentido Como y albur y así. albures, remates, o sea, ya había todo esto y nada de eso es purista. Sí, no, o sea, si fuéramos puristas seríamos como, ay, la gente está de, sí es Islandia, ¿no? Que todavía pueden, con un niño de sexto de primaria todavía puede leer un Sí. documento que se escribió en el siglo Sí, XII como si nada, como si se hubiera ajá, o sea, escrito sí hay ayer. países, sí hay países que sí, pero en la mayoría no manches, ¿no? No, pero creo que el único tal cual es Islandia, porque además hay una lista de nombres aprobados, por eso ya lo pueden googlear si tienen Ah, curiosidad. sí. De que solo le Ujú. puedes poner nombres a tus hijos que preserven el idioma. Y si quieres uno extranjero, pasa por un consejo de elders del idioma para ver si se puede adaptar o no, y si no, no se lo puedes poner, porque ellos están como muy metidos en conservar su idioma puro. Es un arma de doble filo, pero ese es otro tema. Sí, 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 es totalmente un arma de doble filo, pero bueno. Sí, pero además creo que justo estas ideas arcaicas de doños que no quieren ver. Por ahí investigando para este episodio vi un ejemplo que se me hizo muy bueno, ¿no? Que decía, supongamos que tú eres un cartógrafo y vas pasando por una región que está mapeada y sigues tu mapa y te topas con un río que no está en el mapa. Y ya hiciste todas las verificaciones y sabes que estás de verdad en el área en la que basada en la cual se hizo ese mapa. La reacción científica no es decir, ay, no, este río no existe. Es decir, oye, el mapa está mal, hay que rectificar, ¿no? Porque el río mismo, después de hechas todas las verificaciones Ajá. científicas de que sí estoy en el área correcta, es prueba de su existencia. Pasa más o menos lo mismo con el lenguaje inclusivo y no binario, ¿no? O sea, no es que no existe, claro que existe porque se está hablando y se está hablando cada vez más, pero también creo que es como un mito decir que está muy extendido porque no es cierto, ¿no? O sea, somos personas y comunidades muy específicas las que lo usamos o tratamos de incorporarlo y usarlo en el día a día. Pero Sí. es cierto que existe, ¿no? Si se está Ujú. hablando, aunque sea en una comunidad específica o en una cierta población minorizada, existe. Entonces, la reacción científica sería, vamos a hablar de él y vamos a documentarlo. No vamos a negarlo, vamos a hacer como que no existe y vamos a enojarnos porque pues yo no quiero cambiar mi forma de ver el mundo, porque es eso, o sea, un, toma una aceptación del mundo, la neta, saber aceptar y poder decir en voz alta, ¿sabes qué? No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué esto es un punto de contención para nuevas generaciones, pero lo voy a intentar entender, o sea, toma un poco de humildad. Y ya vimos que a muchos señoros no tienen eso que se llama humildad. Entonces, ese también es un problema, ¿no? O sea, creer que el mundo es de una forma y luego enfrentarte a que cambió sin que tú te dieras cuenta, a muchos les causa tanta aversión que las reacciones que sacan son violentas en lugar de empáticas. Y eso es 100% de la cultura patriarcal y misógina en la que nos hemos educado. Ya saben que aquí en el podcast nos encanta ponernos a nosotras de ejemplo.
Porque pues de qué otra manera se puede, ¿no? Y pues yo de hecho quiero sacar un ejemplo porque yo me acuerdo mucho cuando empecé a escribir guión. Para los que no sepan, yo trabajé unos años de guionista y aparte traductora y como decía al principio, o sea, estos son temas que nos atraviesan porque literal estamos como que enfrentadas con el idioma día a día. Y yo me acuerdo mucho que yo estaba escribiendo un guión y en la descripción de mi guión de la escena, donde pones así todas las características de lo que se está viendo en pantalla, yo ponía el plural, español es masculino, es todos, ¿no? Cuando hay un grupo de hombres y mujeres, y este, o sea, tengo un punto, pero cuando hay un grupo de hombres y mujeres, nosotros culturalmente estamos educados a decir todos, y supuestamente se entiende, pero no siempre, que es un grupo mixto. Cuando las personas dicen todas, se asume que es un grupo de puras mujeres, ¿no? Por eso hay muchos hombres que de repente, y bachitos, que de repente se ofenden cuando están en un grupo de puras mujeres y ellos son el único hombre que dices todas y ellos como que saltan y dicen, no, o sea, yo estoy aquí y somos todos, ¿no? A mí me ha pasado, entonces yo me acuerdo que estaba escribiendo esta escena y puse como el plural en masculino y una amiga me hizo favor de leerlo y literal me preguntó, cuando pones este plural, ¿es porque todos son masculinos, tus personajes son masculinos o hay femeninos? Y yo dije, no, es que es un grupo mixto. Y ella me lo puso así de frente. Tú leyendo la palabra todos, ¿entiendes que es un grupo mixto? Porque es una cosa como de lenguaje y cultural, ¿no? Y así nos empezamos a debrayar y a discutir de por qué se entiende, por qué no se entiende. Terminé diciendo todos y todas para que se entendiera que había hombres y mujeres en ese grupo, pero sí fue como un punto para mí de reflexión personal, de decir, oye, sí es cierto, o sea, nuestro lenguaje, el default es masculino, eso es patriarcal, lo sabemos. Cuando las mujeres exigimos una inclusión, se nos hace menos y como que siempre se nos discute. No, es que en el plural ya se entiende que es un grupo mixto, pero no es cierto, porque el default es masculino. Entonces, cuando empezó este debate otra vez del lenguaje inclusivo y había gente no binaria exigiendo ser tomada en cuenta, yo, o sea, mi primera reacción fue sentarme a escuchar porque dije, es que sí es cierto, o sea, a mí tampoco, a mí también me ha costado que el femenino sea como incluido dentro de la conversación y a nosotras nos hacen menos bien rápido. Tal vez con este debate del inclusivo sea más fácil de verdad buscar una manera para que el lenguaje nos muestre a todos. Pero pues bueno, si se ha logrado o no se ha logrado, ese es un punto de debate también, porque pues yo tendré mis críticas al lenguaje, a la manera en la que se está implementando el lenguaje inclusivo. Habrá otras personas que dicen que sí funciona, no sé, o sea, sí se vale debatirlo, pero a final de cuentas, creo que el punto principal aquí es entender qué significa incluir a todos y respetar la diversidad, como decía Edna, ¿no? O sea, no puedes simplemente decir, es que en el lenguaje, porque siempre se ha usado así, está bien así. Como nunca nos hemos sentado a pensar si de verdad funciona, porque ese también es la raíz del problema. Y además yo tengo un dato ñoño sobre esto, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, decir todos y todas, Sí, damas y caballeros, niños y niñas, para debates académicos es un recurso que mexicanos se y llama mexicanas. mexicanos y mexicanas. La única cosa que hizo bien el señor en su presidencia. Bueno, pero como que ya en términos de academia esto se le conoce como el desdoblamiento, ¿no? O sea, este recurso de poner masculino y femenino es desdoblamiento. Y resulta que el desdoblamiento se utiliza, hay pruebas de que se utilizaba en la lengua o lo que llegó a ser el español actual, la castellana, desde la época medieval. Hay este asunto de hombres y mujeres, pero es gracioso porque resulta que viene muy, muy a colación de lo que tú decías. Como en la cultura medieval las mujeres no tenían la mayoría de los derechos, tampoco tenían muchas obligaciones legales. Entonces, cuando se dictaban normas y leyes, tenían que poner hombres y mujeres para que las mujeres supieran que esas leyes les aplicaban también a ellas. Y había que desdoblar. Que digo, es como, ajá, o sea, es para quitar derechos también o para decir que no tienes todos los derechos, pero es muy gracioso, ¿no? Porque no es un recurso que se utilice por primera vez,
pero ahorita nos brinca, ¿no? Y en el medievo era como, no, pues es que tenemos que hacer este desdoblamiento para que las mujeres sepan que esta ley también les aplica a ellas, que no nada más es al hombre varón que tiene derecho al voto o que tiene ciertos derechos, ¿no? O que tiene tierras y riqueza. Ajá. Pero a veces como, pues no es un recurso nuevo, ¿no? Entonces cuando esta gente sale de, es que estos progres que quieren que se diga hombres y mujeres, señor, esto se hacía desde el medievo, ¿no? Y tiene un uso real y académico, pero de nuevo, como usted está como usted está desde su postura antiderechos con la tripa, no puede haber un debate científico y racional aquí, ¿no? Que también tiene mucho que ver con, por ejemplo, como que las guías de la ONU para el lenguaje inclusivo tienen puntos específicos, ¿no? El primero es que hay que evitar todas las expresiones discriminatorias y que hay que visibilizar el género cada vez que la situación lo exige, ¿no? Por eso a veces cuando es un grupo mixto hay que decir hombres y mujeres o mexicanos y mexicanas en vez de solo asumir que un grupo mixto incluye a todos. Sí. O que hay cuestiones donde el género no es importante y entonces puedes utilizar palabras neutras como la persona, esta persona, ¿no? Que no te denota si es hombre, mujer o no binaria. Entonces, como que ponerte a pensar en el uso cuidadoso de todo esto es importante y sí tiene como líneas, pero implica también un conocimiento de idioma y de cómo lo usas y cómo funciona tu lengua, que es lo que muchos señores no tienen, ¿no? Y de repente por eso están, no, es que ahora todo con E al final, y es como, pues así no funciona, solo los sustantivos, señor, y los comunes, no los propios, pero ponte a explicarles que es un sustantivo común y que es un sustantivo propio, por ejemplo. Es lo que te iba a decir ahorita, así de primero tienes que saber cuál es cuál antes de que los puedas empezar a modificar. En este lenguaje inclusivo lo que se está intentando hacer es adaptarlo, o sea, no se están inventando cosas, como dices, por ejemplo, retomando esto que acabas de decir, ok, igual y para hablar de un grupo mixto no dices todos, dices las personas y ya como que empiezas a abrir un poquito más el espectro, ¿no? O sea, sí se tiene que poder discutir y llegar a reglas y no al decir reglas estoy diciendo, sí, tenemos que aprender o sea, tenemos que sabernos las reglas de todo, porque la verdad cuando hablamos, por lo regular se nos olvida cómo conjugar, cuál es la preposición adecuada, todos metemos la pata de vez en cuando, hacemos plurales donde no llevan. Nuestro uso diario del lenguaje no es perfecto. También del escrito, acá que nos ha tocado corregir textos, de repente te topas con ciertas cosas que dices, es que no sé qué quiso decir porque no está usando bien sus palabras. Es poderte sentar y discutir cuáles son las reglas, cómo se van a adaptar, porque si no, ¿cuál es el punto de tener así estas academias que nos van a resolver? Y, o sea, si nosotros no podemos llegar a estas conclusiones solos, ¿cómo no podemos sentarnos a debatir y analizar nuestro uso del lenguaje? Como dices, es muy fácil, ¿no? Como que reunir la información, luego analizarla y luego ya sacar el dictamen, pero esas cosas toman mucho tiempo y aparte, la neta, los RAE tienen que aceptar que ellos no están al pedo con todas las consignas y dictámenes de la academia que ellos defienden. Te apuesto que nadie se ha puesto a leer, porque aparte son como unos textos enormes y ensayos y análisis así bien cabrones. Te apuesto que ni los han intentado leer. Sí, no, Entonces, ni los han intentado leer y además si no es su área de estudio, leerlos implica un trabajo, ¿no? Es como si tú y yo nos queremos echar un paper de física, pues probablemente no, hay que agarrar el diccionario y no vamos a entender nada o tenemos que buscar una versión más light de divulgación o un video en YouTube o algo así. Sí, no, o sea, ya todo el tiempo que he hecho periodismo de divulgación es como, pues sí, o sea, traducir todo esto como para la persona de a pie es complicado, ¿no? Y por eso hay una especialidad de periodismo de divulgación, pero además los medios muchas veces lo hacen muy mal con todo, ¿no? Con todo el tipo de ciencia y termina en clickbait así horrendo. Sí, o sea, son muchas cosas, pero a final de cuentas lo que estamos diciendo es, cada quien, aparte de deconstruir así el machismo y la cultura patriarcal en la que crecemos, el lenguaje tiene que ser parte de ese trabajo.
Y yo, por ejemplo, cuando empezó todo esto de ponerle X a las cosas, a mí sí me causaba una aversión, más que por el uso, porque no sabía cómo leerlos. O sea, la E se me hace como más amigable, pero también tenemos que reconocer de dónde nacen esas aversiones o de ese rechazo, ¿no? Es como cuando les decimos, o sea, chequen su misoginia cuando se les sale. Esto también, o sea, chequen cómo es su reacción gutural y entiendan de dónde viene para poderse acercar al tema y ya asimilarlo, ¿no? Porque no lo haces de un día para otro. Todas, y hablo sí en general porque me consta de muchas amigas e incluso gente de la comunidad LGBTQ+, cuando empezó el debate del lenguaje inclusivo acá hace unos 6, 7 años, porque no es nuevo, o sea, ya tiene rato y de seguro empezó desde antes en otros lugares y yo me enteré como hace 7 años. Muchos luego como que sentían un rechazo y decían, ay no, nos van a querer crucificar más estos heteros porque pues ahí vamos otra vez, ¿no? Así como de que no intentar hacer olas, porque así como se van ganando derechos poco a poco, siempre hay algo nuevo. Y como que a mucha gente dentro de su privilegio su reacción es, ¿saben qué? Ya no hay que decir nada para que ya nos dejen en paz. Y es como, no, a ver, vamos paso a paso y si se están ganando pequeñas batallas hay que seguir en la lucha. Sí, no, y también tiene que ver con lo que siempre estamos repitiendo hasta el hartazgo en este podcast. Es un asunto interseccional también, ¿no? O sea, el asunto de que estemos llegando muchas personas de las comunidades o que estamos en contacto con las comunidades afectadas por este asunto del lenguaje no binario, tiene que ver con que todo es interseccional y, por ejemplo, aunque en su momento, al principio de los 2000, cuando empezaba esto, que era casi de broma, que para no decir amigo o amiga te ponían una arroba que se podía leer como amiga o amigo, Sí, es fue, cierto, sí. fue evolucionando a la X y luego, porque la X en matemáticas puede ser cualquier valor, ¿no? Que además es como, sí está chido, pero no se puede leer ninguna de las dos, ¿no? Y se fue llegando a la conclusión de que la E, digo, en distintos grupos de distintas formas, pero como que un contexto un poquito más general es justo lo que tú decías, Merce, que la E es más amigable porque se puede leer, se puede pronunciar en voz alta y tiene que ver con que Ujú. hay mucha gente con discapacidades que es no binaria o que tiene que poder referirse a gente no binaria. Entonces, todas estas aplicaciones que te leen los textos en voz alta, cuando tienes alguna discapacidad visual, no pueden leer ni la X ni la arroba, pero pueden leer la E. Entonces, esa es otra onda de ser inclusivos con el lenguaje, ¿no? Cómo vamos incorporando a la gente con discapacidades visuales para que pueda comprender lo que le leen sus procesadores de textos o lo que le leen todas las herramientas que les hacen un poquito más fácil la vida. Sí, y que es un poco triste cuando decimos esta parte en voz alta de es que no solo la comunidad no binaria, también hay toda la gente con discapacidades y que dices, o sea, de verdad nunca los habíamos estado tomando en cuenta. A final de cuentas esa es la realidad, ¿no? De que por primera vez se está intentando hacer algo completamente interseccional que abarque varias luchas como debería de ser el feminismo y aunque va lento se está logrando poco a poco y de a pie. Y yo sí me quedo pensando, ¿qué escuchan estos señoros cuando se ponen a gritarle a las nubes de que no quieren hacer o usar o intentar entender el lenguaje inclusivo? Porque sí digo, o me acuerdo como de estas frases de, es que antes, no sé, la gente no se divorciaba. Y decía, sí, pero pues antes a las mujeres no tenían como la opción. Era silencio, no es que no fuera rechazo, no es que estuvieran felices, es que la silenciaban. O en mis épocas la salud mental no existía. Ok, Sí, nos pero queda claro, nos queda gracias, muy señor. claro, porque, o sea, ¿cuántos de tus amigos se suicidaron, Heriberto, al llegar a los 60? Pónganse o sea, de verdad, pónganse a pensar qué están diciendo, porque las palabras, hablando del lenguaje inclusivo, las palabras que usamos son muy importantes en muchos sentidos. A la hora de platicar con alguien, a la hora de discutir o pelearse, o sea, las palabras que tú avientas al aire
muchas veces se le quedan a la otra persona y las termina cargando durante años. O sea, no es cualquier cosa decir, es que no era mi intención, pero usaste ciertas palabras para herir y esas heridas a veces corren muy profundas aunque no lo queramos aceptar. Entonces, cuando un señor le dice a alguien, no voy a respetar tu existencia, o sea, fíjate muy bien lo que estás diciendo, Heriberto. No quieres respetar que esta persona tiene un derecho a existir a su manera. O sea, no te está haciendo ningún daño, pero porque quiere usar ciertas palabras para expresar su identidad, entonces tu comodidad y lo que tú quieres o como quieres interpretar el mundo es mucho más importante que la vida de esta persona. O sea, eso está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y yo no, o sea, no se los debería tener que estar explicando, ¿sabes? Sí, no, y además son como estas cosas que dices, entiendo que de nuevo, que para las personas que no trabajan con el lenguaje, que no están como en las artes o ciencias de los idiomas, las palabras, etcétera, hablar es como, pues algo muy inconsciente, ¿no? Lo haces diario, no le echas mucho coco a lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo, cómo lo estás diciendo. Mientras la gente te entienda, todo está bien, ¿no? Y sí entiendo que para muchas personas que no están en eso, la idea de ser muy autoconscientes de un proceso que antes era por completo inconsciente y descuidado, es un peso y una exigencia extra, ¿no? O sea, es un proceso extra que les estamos pidiendo que hagan. Pero también es cierto que tampoco les estamos pidiendo una cosa muy nueva, ¿no? Para muchas generaciones mayores y ni siquiera mayores, jóvenes, es muy normal tener un apodo para un amigo, ¿no? Y tan tienen un apodo para un amigo o alguien de la familia que esa Los persona se apodos. vuelve el pato y todo el Ujú, mundo lo conoce por el pato y nadie nunca jamás le dice Salvador, ¿no? ujú. Y O es o que aparte te digan, ¿sabes qué? No me digas así, me duele que me digas así. Y a la gente le vale madre. Wow. sí, o sea, hay apodos que es terrible porque les vale, pero digo, hay algunos que literalmente son cariñosos y en tu familia tú eres la güera, o eres la beba, o eres el pato, y a la persona no le molesta, no le hace daño, siempre ha sido conocido así, y como que no les importa, ¿no? Pero alguien llega y dice, ay, pues dime amigue, no, ¿cómo te voy a decir amigue? Uy, no, se acabó el mundo, wow, que arda Troya. Y es como, pero pues a tu primo le dices el pato y nunca te molestó, es exactamente lo mismo, ¿lo Ujú. notas? Lo mismito. Sí, sí, es Pero lo sí mismo. como que es pedirles un esfuerzo extraordinario cuando realmente no es tan así, ¿no? Porque era algo que yo discutía mucho con mi papá cuando él estaba tratando de entender esto del lenguaje inclusivo, que sigue sin entenderlo, pero bueno, ahí estamos. Que era como, a ver, si tú conoces a alguien en una fiesta y te dice que se llama Beto. heliotropo, Ajá. El otro, ok. tú no le dices, sí, fue que la cosa más rara que se me ocurrió. No, hola, yo soy heliotropo. Hola, bueno, mis amigos me dicen Helio. Mucho gusto, Helio. No le Ajá. pides su INE. A ver, enséñame tu INE. ¿De verdad te llamas heliotropo? Creo que me estás chamaqueando, ¿eh? No, a ver, enséñame tu INE. Ay, no es cierto, tu INE dice que te llamas Francisco. Entonces te voy a decir Francisco, lo siento mucho, heliotropo. No sucede así, o sea, si alguien llega y se presenta con su nombre, tú asumes que ese es y ya, ¿no? No los estás fiscalizando. Entonces, como es algo que hacemos muy normalmente todos los días, pero pues nada más les brinca cuando es una persona que no entra en su marco patriarcal, sexista, binario, exigiendo otro tipo de, ni siquiera exigiendo, pidiendo otro tipo de trato. Y aparte pidiendo otro tipo de trato desde el respeto, que es a mí lo que más me conflictúa, ¿no? Yo entiendo, de verdad, lo entiendo, no me gusta aceptarlo, pero es como una de esas cosas, ya sea por educación, por mi personalidad, mi empatía, no lo sé. O sea, yo de verdad a veces me siento a ponerme en el zapato de los otros cuando no se lo merecen, la neta, porque sé que no lo harían por mí, pero sí entiendo muy bien vivir toda tu vida creyendo que el mundo, y creo que lo he dicho antes en este podcast varias veces, o sea, imagínate vivir creyendo que el mundo funciona de una manera y llegar a una edad en donde te das cuenta de que no solo te mintieron, sino de que tú pudiste haber enfrentado las cosas de manera diferente, te hubieras puesto a investigar y encontrado nuevo conocimiento, no sé, o sea, de que siempre estuvo como al alcance, pero te cerraron así en una jaula, ¿ok? Entiendo esa versión de, no, si yo sufrí y que todos sufren y chinguen a su madre. También hay muchísimo individualismo en la cultura patriarcal. Hay mucho yo, para mí, yo quiero, yo exijo,
y hay muy poca colectividad, que es uno de los puntos de que el feminismo interseccional quiere como cambiar, ¿no? Ya no queremos que sea jerárquico, queremos que sea horizontal, ya no queremos que una mamá tenga que sufrir en silencio, sino queremos que la crianza sea en comunidad, que tenga el apoyo que necesita, ¿saben? O sea, como que estamos intentando hacerlo colectivo en lugar de individual. Y a la hora de enfrentar eso, o sea, que alguien te pida por respeto una cosa, no es posible que les crea tanta aversión. Que alguien llegue y te intente explicar y te intente incluir, pero como tú no entiendes que tu primera reacción sea violenta, híjole, eso habla mucho de una cultura dañina que aparte de todo no quieres cambiar, porque no sé, ¿por qué? No sé. Esa es mi conclusión. ¿Por qué? No sé por qué la están defendiendo tanto. Pero este mundo podría ser mucho mejor. Déjense ustedes que lleguemos a la utopía de derechos humanos no se debaten y eso, ok. Este mundo podría ser mucho mejor si el primer impulso fuera escuchar en lugar de ofender. Y creo que sí nos falta mucho para llegar a ese punto, pero como dice Edna, no, este tema, o sea, lo estamos viviendo como de una manera entre grupos minoritarios pequeños, pero que se ha logrado, ay, ¿cómo se dice? Que se ha logrado como entender si fuera más grande. O sea, sí es un tema grande, pero no ha llegado a los puntos y a las alturas en que debería, porque como que todavía estamos como averiguando cómo se podría hacer y así, pero como ahí va, entonces la reacción del patriarcado es intentar matarlo, ¿no? O sea, en inglés que usen esta palabra como para hacer menos, ¿no? El woke. Ay, no, es que eso es muy woke, o en español, ¿cómo sería? Es que los progres, Ajá, es que los progres. todo es progre. Sí, o sea, no puede ser que nos consideren progres o liberales nada más porque queramos respetar los derechos humanos del prójimo. O sea, ¿qué pedo? Créeme que a mí no me ofende eso. Sí, no, no. No, pero es que además es eso, ¿no? Es como es como este discurso de kinder o de primaria, de patio de la escuela de primaria, donde Ajá. es, ay, pues te vamos a ofender y a ver si aguantas, ¿no? Y es como, pero pues no me estás ofendiendo realmente, o sea, me ofende la situación del mundo, me ofende que no haya derechos humanos, me Ujú. ofende que maltrates a las compañeras trans, eso me ofende y me enoja muchísimo, ¿no? Que maltrates a los compañeros no binarios nada más porque quieren cambiar una letra en una palabra o en varias. Pero sí es así como, o sea, el estado del mundo me ofende, pero que tú me digas progre o woke, pues no realmente, ¿no? No es un insulto. O sea, si crees que soy No. progresivo por eso, pues chido, sí soy progresivo y ya. Y qué triste que me consideres progresivo porque no quiero que estés acosando a mis compañeros trans. Pero la que está mal soy yo porque no quiere que haya acoso, ¿no? Ujú. Ajá. No, pero es que además es como este círculo de eterno retorno social que tenemos de vuelta hacia el conservadurismo y las extremas derechas y estos valores tradicionales patriarcales de los años 50, que antes fueron de los Ujú. años 40, que antes fueron de los 1910. O Ujú. sea, es como esta defensa del status quo de la gente que tiene el privilegio, que siempre va a defender ese status quo, ¿no? A cualquier precio. Como dices, cabe señalar que, por ejemplo, estos temas como el lenguaje inclusivo o los derechos de las minorías trans o de las niñas trans, o sea, estos temas se toman como estandarte para como levantar ánimos y como moverle ahí a los nervios a esta población privilegiada de baby boomers que no quiere que el mundo cambie porque tienen miedo de perder sus privilegios. Los están usando, se están usando como carne de cañón. Y también así nosotros como aliadas tenemos que estar como bien pendiente de eso, porque ahorita es el lenguaje inclusivo y se lo traen en contra de eso. Al rato va a ser otra cosa y así nos vamos a ir hasta que vayamos perdiendo poco a poco nuestros derechos. No estamos exagerando, se puede ver en todo el mundo. Como dice Edna, hay un regreso al ultraconservadurismo y a la derecha muy, muy culera que no tiene problema alguno con usar la violencia para deshacerse de las minorías.
Sí, no, y además es algo que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto cómo regímenes y gobiernos fascistas a lo largo de la historia de la humanidad siempre van primero contra la población trans o la población homosexual y después van contra las mujeres y después van contra las personas con discapacidad o alguna minoría étnica que no les cae bien, etcétera, etcétera, ¿no? No lo estamos inventando en la historia, hay una gran cantidad de ejemplos, y cuando ves que estos grupos políticos que efectivamente crean desinformación y miedo alrededor del tema de las personas no binarias, de las personas de la comunidad LGBTQA+, de los derechos de las mujeres, del aborto, politizan el tema y lo politizan para crear miedo y para mover los ánimos buscando una respuesta política específica, ¿no? No es una cosa inocente tampoco. No, o sea, de verdad todo es político y no podemos perder eso de vista. Y hoy decidimos hablar un poco del lenguaje inclusivo, pero como que siempre es así como el tema y luego el contexto, ¿no? Y eso va a ser clave para no perder de vista cuál es el punto de esta lucha. O sea, si se llegara a implementar un lenguaje más inclusivo fuera de productos mediáticos, literatura, arte de la comunidad no binaria o LGBTQ+, o sea, si se lograra empezar a filtrar dentro de la cultura mainstream o comercial, por decirlo de algún modo, que sí pasa, o sea, sí sucede. Hay una aceptación, pero siempre va a haber otra cosa. Siempre nos van a poner un límite. Es como creo que hemos usado mucho el ejemplo del feminismo blanco, pero es eso, ¿no? O sea, ok, sí, ya aceptamos a las mujeres que van a trabajar en empresas, pero no van a llegar a puestos altos, pero les vamos a seguir exigiendo que se hagan cargo de la casa y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay un pero. A mí me gustaría creer que algún día podríamos cambiar el sistema tanto que ya no existan esos peros. Yo tengo, ¿cuántos años tengo? ¿36? Sí, se me olvidó cuántos años tengo, perdón. Bueno, tengo 36. No sé cuántos me quedan en este mundo que va a implosionar por el cambio climático, pero en algún momento de mi vida me gustaría creer que voy a ver eso. Sí, sí, a mí también, totalmente. Y además, creo que es importante volver a esto porque, de nuevo, o sea, ya lo dijiste tú, ¿no? El lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario son cosas que vamos descubriendo sobre la marcha porque, aunque ya lleva años este debate, lo cierto es que es más o menos nuevo para el gran esquema de la historia de la humanidad. Pero las personas trans, las personas no binarias han existido desde siempre. Y lo que necesitamos es ayudarlas a visibilizarse y a nombrarse, ¿no? Porque si no existe el lenguaje para nombrarlo, no existe. Y a mí me Sí, parece particularmente triste eso, ¿no? O sea, muy. ellas también necesitan un lenguaje para nombrarse, para existir bajo sus términos en este mundo y podemos ayudarles con... Sí, nos cuesta un poquito de trabajo, porque no voy a decir así como, no es nada, o sea, a mí todavía me cuesta trabajo incorporar ese lenguaje en mi vida, pero es un trabajo que vale la pena, ¿no? Y que no me quita nada, al contrario, me ayuda a ganar, nos ayuda a todos a ganar terreno en este asunto de la diversidad, porque Sí. creo que una buena forma de siempre plantarle la cara a estos regímenes totalitarios y fascistas es recordarnos eso, la diversidad, que somos diversos y que somos todos personas con derechos, dignidad, que merecen existir bien y de la mejor forma posible y de la forma más amorosa posible en este mundo. O sea, de verdad, siéntense a cuestionar y analizar cómo ha cambiado su uso del lenguaje a lo largo de su vida. Piensen en el slang. O sea, la arre no existía hasta que existió. El güey no era parte de nuestro léxico hasta que lo fue, ¿no? O sea, de verdad piensen en toda esa evolución y cómo hablaban antes, cómo hablan ahora y por qué no literal incluir algo diverso, hacerlo de manera consciente, porque como decía Edna, o sea, muchas veces hablar es como algo que ya haces de manera inconsciente, pero hacerlo consciente ahí es en donde empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Como decía Edna también, no nombrar algo lo hace invisible y esa es una herramienta patriarcal, pero de las favoritas. O sea, si no digo que existe, entonces no tengo que enfrentarlo. Puta, eso le encanta al patriarcado y no lo ha hecho a lo largo de la historia. Si yo no
Sí. Admito que existe, entonces no tengo que darles derechos a este grupo, pero en el momento en que me empiezan a exigir, entonces ahí ya es un problema, porque entonces yo tengo que aceptar que yo los invisibilicé a propósito y pues eso me hace el villano y entonces van a ir en contra de mis privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta. Sí, no, y además es una de las grandes patitas de donde cojea toda esta ideología crítica de género, ¿no? Que son así como, pues su forma de contraatacar, entre comillas, es decir, que están borrando a las mujeres, pero no es cierto, ¿no? Estamos No, no es cierto. visibilizando a la gente Ujú. no binaria que menstrua, a los hombres trans que menstruan, y es como, pues lo que Y, necesitamos es nombrarlos, saber que existen y ujú. que hay esta diversidad entre las personas que menstruamos para que todos podamos tener los derechos, los materiales y el apoyo que necesitamos, porque mis necesidades de mujer cisgénero que menstrua no son las mismas que las de una persona no binaria y no son las mismas que las de un hombre trans que menstrua. Pero aparte, o sea, si de por sí no les gusta a la gente que hablemos de menstruación, o sea, es un proceso biológico real al que pasamos más de la mitad de la población de este planeta, ni así nos dejan hablar de la menstruación, tal vez haciéndolo de una manera inclusiva, ya podamos hablar del tema y ya pueda haber como los avances médicos que se necesitan porque aceptémoslo, las mujeres no somos el default, nuestros problemas médicos no se estudian hasta que alguien levanta la manita y diga, no, es que para las mujeres no sucede así. Y la única manera en la que eso puede llegar a pasar es si, si estos temas se adjuntan con algo que el patriarcado acepta. Y si va a ser el lenguaje inclusivo, pues que sea lenguaje inclusivo, pero es como tenemos que empezar a aceptarlo y a navegar esta tormenta juntos, porque si no, no se va a hacer. Creo que ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, la equidad de género y derrocar la discriminación no va a suceder hasta que absolutamente todos los derechos humanos sean reconocidos. O sea, si hay un grupo discriminado, no se va a lograr. Sí, totalmente. Y además, hablando de estándares, así como las mujeres no somos estándares de medicina ni de nada, recordemos que durante siglos los que han dictado el estándar del idioma desde la academia han sido los hombres heterosexuales blancos ¡Vatos! colonizadores. Y en realidad, si la lengua es de los hablantes, nosotros como hablantes tenemos que empezar a presionar por esos usos y empezar a usarlos e incorporarlos, porque de otra forma no va a cambiar, ¿no? Entonces también vale la pena preguntarnos, bueno, a lo mejor te choca que digan, además es como estas cosas, ¿no? O sea, como por qué te choca que digan niños y niñas o hombres y mujeres o trabajadores y trabajadoras cuando tenemos N mil productos culturales que retratan escenas donde todo el mundo dice damas y caballeros. Es como, ¿por qué te molesta? Porque si siempre se ha hecho, ¿no? Y ahí hay pruebas. No entiendo por qué si hay casos de uso les molesta, salvo por el asunto de, bueno, probablemente o es hipotenusa, Billy Llana hipotenusa, o es pues sí, su postura intransigente desde la ignorancia, ¿no? Y Y cualquiera de las dos cosas no está chida. no, porque no entienden que no entiende y aparte se esfuerzan en decirte que no quieren entender. Y ahí ya no hay cómo hacerlo, eso ya es su pedo. Les hemos dicho varias veces en FEM Normal, aprendan a elegir sus batallas por salud mental. No hay que estarnos peleando con los RAE porque aparte ni ellos entienden bien qué hace la RAE y no se metan por ahí. Pero sí es autoexploración, análisis personal de su relación con el lenguaje, creo que es muy importante. Así como deconstruimos el racismo, la misoginia interiorizada, el lenguaje es una de nuestras herramientas principales y también tenemos que sentarnos a analizarla. No hay de otra forma. Y busquen gente afín con quien echarse estos debates porque de verdad nos hacen falta. O sea, ya, bueno, obviamente lo estamos haciendo aquí, pero pónganse a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntaron por qué hablan como hablan o usan las palabras que usan? Sí, y además, de nuevo, como ya dijo Mercedes, de construcción, ¿no? O sea, yo también en algún momento de mi historia académica fui esta cosa insufrible que tenía que estarle corrigiendo a todo mundo. No, es que no es camuflajea, es camufla. Ajá. O sea, sí, todos hemos sido la persona, bueno, quiero creer que la gran mayoría de todos los que estudiamos algo relacionado con las letras,
fuimos esa persona insufrible que tenía que corregir a los demás hasta que le cayó el 20 de que esto no funciona así, ¿no? Y fue un proceso de construcción también, o sea, yo fui esa persona insufrible, yo también fui la persona que dijo, no necesitamos lenguaje inclusivo y no necesitamos la E, como por qué, y luego me cayó el 20 que sí la necesitamos y que yo estaba hablando desde mi privilegio de saberme nombrada, ¿no? Hasta que me di cuenta de que no, realmente no me estaban nombrando tampoco. Ajá. Y por ejemplo, yo insisto, no voy a decir imprimido, pero ya no voy a corregirle a la gente si quieren insistir. Pero es como una evolución personal también, ¿no? Me molesta cuando me llego a escuchar personas que yo sé que son inteligentes y capaces de analizarse, como que irse en contra del lenguaje inclusivo, pues digo, ¿sabes qué? No se han sentado a analizarse. Y es eso, es como defender una cultura patriarcal que nos ha invisibilizado durante años y creer que no nos va a seguir invisibilizando porque ahora pusieron sobre la mesa que si le podemos poner o no una E a ciertas palabras. Ese no es el punto. Es como un iceberg, ¿no? La E o el sustituto hacia el lenguaje no binario, ese es como la punta del iceberg y abajo lo que no se ve es muchísimo más e implica una deconstrucción profunda. Sí, y además, o sea, te das cuenta dónde está su nivel de discusión cuando don super odiado en este podcast, Elon Musk, sale y dice, ay, primero muerto que usar pronombres, y es como, güey, ¿y cómo vas a hablar si no usas pronombres? Exacto. ¿Cómo te vas a dirigir a las personas en tu vida? Ajá, primero entiende qué estás diciendo o para qué sirven, porque pues si ahora resulta que nadie quiere usar pronombres y preposiciones, pues chido, a ver cómo Suerte te con dan a eso. entender. Sí, pero de nuevo es como este desconocimiento ya ni siquiera de lo que tú dices, del fondo de los debates serios que se están teniendo sobre el lenguaje no binario y el lenguaje inclusivo, es ni siquiera entender el lenguaje que usas día a día, cómo hablas, qué es qué. Que dices que sí entiendes y defiendes, pero pues la neta no, porque escribes beber con V. Poner sobre la mesa, tan es importante que no nada más es un debate que se está dando en el español, ¿no? Se está dando en el inglés, en el francés, en un montón de idiomas. ¿Cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo modificamos esta estructura que tenemos? ¿Qué le añadimos? ¿Qué de lo que sí tenemos podemos usar para que esto funcione? Tienen que poder llevar el debate a algo más profundo, porque sí hay muchísimas implicaciones culturales, clasistas, patriarcales en este tema que no se están reconociendo como tal y como dijo Edna, en el momento en que se nombran es más fácil desmenuzar. Y recuerden, si están tratando de incorporar lenguaje no binario, no todas las palabras terminan en E, no estamos cantando la canción de la mosca parada en la pared. Sustantivos comunes y adjetivos, por favor. Y algunos pronombres, en particular les. Les y ella. Ajá. Sí. Pues yo creo que aquí la dejamos. Digo, no, esto no iba a ser una clase de español, pero sí podemos como que empezar a buscarles recursos para compartirles en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden visitar nuestra página oficial femnormal.com ahí estamos subiendo todos los artículos y cosas que hemos compartido. También se pueden suscribir a nuestra lista de correos. Ya mandamos correos con los estrenos. Edna le echa muchas ganas, léanlos. Y son los correos de publicidad que sí me gusta escribir, los otros nomás pagan la renta. No es cierto, jefe, no dije eso. Y también nos pueden comprar un café para que siga este proyecto. De verdad, muchísimas gracias por aguantar nuestros rants, prestarnos sus oídos y seguir con nosotros en esta trinchera. De verdad lo hacemos por amor. Sí, hasta luego. Y sí, déjenos sus comentarios sobre como esta cosa seria de qué han pensado del lenguaje no binario, no inclusivo. Nos interesan mucho esas conversaciones y esos recursos, a ver cómo le hacemos para que esto funcione. Sí. Y nos vemos a la próxima. Bye. Femnormal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Femnormal y en YouTube como Femnormal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.